Desde las antiguas rutas comerciales hasta el comercio digital de hoy, la forma en que clasificamos las mercancías ha tenido un largo recorrido. Acompáñame en este viaje a través del tiempo. Actualmente, para la clasificación de mercancías existe una herramienta que es fundamental, que es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, quienes le ponen un código específico a cada una de las mercancías que vamos a importar. Por ejemplo, si vamos a importar pelotas, tenemos su respectivo código arancelario. Con este podemos ver el tipo de material, cuáles son los valores que se va a pagar y muchas demás características. Pero, ¿era así en la antigüedad? Tenemos en la antigüedad a las civilizaciones antiguas, donde las primeras listas comerciales surgen a través de un registro comercial de bienes, en donde se clasificaban solo para los productos esenciales, como lo son granos, del ganado, metales preciosos y textiles. Un ejemplo claro de esto es en Mesopotamia, en donde en las tablillas de arcilla se podía clasificar lo siguiente: alimentos, que es la cebada, metales preciosos como el cobre o el estaño, y en otra clasificación los textiles, que sería la lana y el hilo. Dentro de la antigüedad también tenemos al Imperio Romano. El Imperio Romano introdujo el portirium. El portirium era un impuesto a las mercancías específicas dentro de la aduana. El portirium del Imperio Romano clasificaba las mercancías según el orden de importancia económica que tenían. Por ejemplo, en alimentos tenemos a lo que era el trigo o el aceite de oliva o el vino, mientras que en minerales tenemos al oro, al mármol y a la plata. Por otro lado, tenemos una clasificación que se llamaba otros, en donde se clasificaban los esclavos y a los caballos. Por otro lado, tenemos a la Edad Media. En la Edad Media existió una expansión del comercio entre el siglo V y el siglo XV, en donde se vio la gran cantidad de mercancías que se podían empezar a trasladar, ya sea por la ruta de la seda o por las rutas marítimas árabes, que estaban en ese tiempo en auge. Por otro lado, estados y naciones como lo que fueron Italia empezaron a crear un listado de mercancías mucho más detallado. Sin embargo, no existían normas internacionales que las regulen, solo eran normas locales que se adaptaban a las necesidades de cada una de las regiones. Un claro ejemplo de esto son las ferias de champaña que se daban en Francia. En estas, las categorías básicas se clasificaban en textiles, en donde se encontraba lo que es la seda, la lana. Por otro lado, las especies, en donde se clasificaba la pimienta o la canela, y los metales preciosos que no podían faltar, como el oro, la plata, entre otros. Por otro lado, tenemos la Edad Moderna. En la Edad Moderna tenemos lo que es el mercantilismo y el comercio transatlántico. Estos dos obligaron a que las mercancías tengan una clasificación mucho más amplia, como son los cultivos y los minerales. Por otro lado, también se crearon las primeras tarifas arancelarias. Países como Francia y Gran Bretaña fueron los primeros en crear una lista de mercancías a las cuales se les aplicaría un impuesto específico por ser provenientes de otros países. En 1860 se firma el Tratado de Corbett-Chevalier. Este fue un tratado entre Francia y Reino Unido, en donde se fomenta la reducción arancelaria. Sin embargo, con esto también se genera la necesidad de crear una clasificación más uniforme para todos los países. Lo mencionado anteriormente lleva a la clasificación de Bruselas de 1853. Este fue el primer intento de crear una clasificación estándar para facilitar el comercio entre países europeos. Aunque era limitada, fue base para futuras nomenclaturas arancelarias internacionales. Seguido a eso tenemos el siglo XX, en donde surgió ya el sistema armonizado. Vamos a empezar en 1927, con la Liga de Naciones. La clasificación de productos internacionales fue una de las primeras listas globales que ya incluían categorías bastante amplias, como los alimentos, los combustibles, productos manufacturados, entre otros. De ahí tenemos el Convenio de Bruselas de 1948. La nomenclatura de Bruselas, que era el que abarcaba este convenio, fue ya uno de los primeros
primeros en clasificar las categorías un poco más específicamente, y por primera vez se empezó a usar códigos numéricos como vemos en los ejemplos. Después nos vamos a 1952, en donde se crea el Consejo de Cooperaciones Aduaneras. Este unifica todo lo visto anteriormente y crea las bases para lo que hoy conocemos como el sistema armonizado. En esta clasificación se incluyeron especificaciones para productos industriales, como lo que fueron los vehículos y los electrodomésticos. En 1988 se da la implementación del sistema armonizado. Este introduce una nomenclatura estándar de 6 dígitos, con más de 5.000 descripciones de productos que estaban organizados en secciones y capítulos. Un ejemplo de esto es el capítulo 1, que corresponde a la clasificación de animales vivos. Desde 1988 hasta la actualidad, el sistema armonizado cada 5 años se va actualizando. Esto con la finalidad de ir incluyendo mercancías que van apareciendo, como fueron los drones, los nuevos dispositivos médicos o los paneles solares. Un ejemplo de esto tenemos en el 2022, que se incluyeron las baterías de litio. Actualmente, el sistema armonizado es adoptado por más de 200 países, que cubren el 98% del comercio mundial. En conclusión, esta evolución nos demuestra cómo, ante la necesidad de poder facilitar el comercio, se han creado sistemas cada vez más desarrollados y organizados para la clasificación de mercancías. Por otro lado, el sistema armonizado nos demuestra que es el resultado de varios siglos de evolución de estandarización y clasificación de las mercancías.